Soy hija de sobrevivientes del Holocausto, por ambas partes, por mi mamá y por mi papá. Ellos residirían en una localidad en Polonia que se llamaba Włodawa, cada uno con su familia, sus padres, sus hermanos, eran jóvenes en ese momento, y ambos tuvieron como dos experiencias diferentes, vinculadas a lo que significaba para los polacos esta convivencia con los judíos y la reacción, que para mí también me marcaron muy profundamente. Mi papá, al saber de que se estaban acercando los nazis, porque eso es lo que se iba sabiendo, se escapó del poblado y de una pequeña ciudad y se fue a los bosques. Esto sucedía porque ya había, digamos, muchos hombres particularmente, aunque algunos con sus familias, se escapaban a los bosques y ahí se iban escondiendo, suponiendo que los nazis no van a recorrer todos esos espacios. Y esa fue una buena parte de cómo él transcurrió los años de la persecución nazi. Les tocó de lo bueno y de lo malo, y de lo malo era ir a pedir comida y se las daban a él y a veces estaba con alguna otra persona, se las daban y decían que vengan dentro de una semana, dentro de unos días, que también se les van a volver a dar. Y cuando se acercaban nuevamente, ellos habían denunciado ante los nazis y se daban cuenta desde lejos que los estaban esperando. Y esa fue lo que le marcó más que nada a él en su historia y me impresionó a mí como hija escuchar eso. Por el otro lado, mi mamá y su hermano, un tío mío, que también juntaron sus cosas o no juntaron nada, saltaron por la ventana y se escaparon porque ya se escuchaba que estaban entrando en el pueblo. Quien los escondió en su casa, en el granero que tenía en un campo que era propiedad de este señor, un socio de mi abuelo, un socio del papá de mi mamá y de mi tío, polaco, católico, con familia, con 5 hijos, que les dijo vengan y los escondió en un granero durante 3 años y medio. Corrió él con la terrible amenaza, sabiendo que ponía en peligro, que él y su familia estaban en peligro si se enteraban que él había hecho esto, pero lo corrió. Así que así como había entregadores, había quienes salvaban vidas. Y eso a mí también me marcó, creo, para siempre, en términos de que el ser humano tiene en sus manos hacer el bien y hacer el mal. En Polonia ocurrían esos momentos que circulaban listas de sobrevivientes y los familiares del exterior estaban desesperados por saber quién de su familia había sobrevivido. Y en esa búsqueda, un primo de mi mamá, que había salido de Europa en el año 39, antes como jovencito, estaba radicado en Bolivia y también venía a la Argentina, vivía acá y allá. De Argentina no pudo conseguir, pero de Bolivia consiguió la manera de hacer una llamada y conseguirles la visa para que pudiesen ir a Bolivia. Y ese fue el camino de mis padres. Después se radicaron en Bolivia, estaba yo, nació mi hermana, y esa es, digamos, parte de esa historia. Entonces mi vida estuvo llena de estas anécdotas de cómo estaban, cómo habían pasado eso, y al mismo tiempo yo no me daba cuenta porque era chica que vivía, sino que en el razonamiento posterior es cómo pudieron de alguna manera sobreponerse a esa terrible situación de todas las experiencias tan terribles, porque cada minuto y cada día era una experiencia de vida que se ponían ellos en peligro, porque los nazis revisaban en los campos de la gente, los nazis recorrían finalmente los bosques, así que todo era peligroso. Me marcaron, y por eso también cuando cuento lo del atentado, digo que así como en algún momento de los primeros momentos yo estaba como, ahora sé que estaba choqueada, pero también se me fue instalando en mi cabeza esta convicción
de que no me voy a dejar matar anímicamente, me quisieron matar físicamente y iba construyendo con el pasar de los días esta convicción de que no podía dejar, que no debía hacerlo, que mis padres lo pudieron hacer, construir una familia y llevar adelante una vida y ser activos. Entonces, para mí eso tuvo mucha relevancia en mi compromiso de seguir trabajando en AMIA, de seguir haciendo cosas, de dar testimonio, porque para mí las historias que me contaron, hay cientos de historias, pero yo hablo de la mía, las historias que me contaron me formaron. Y entonces también sabía que tenía que, y me propuse con eso, también compartir lo que yo sé, lo que sentí, lo que me pasó y que me hizo reflexionar ese momento dentro de todo el shock y los momentos posteriores que uno va elaborando otras cosas y entendiendo. Entonces por eso me pareció que tanto en lo personal, dar entrevistas, contar qué es lo que pasó, qué es lo que me pasó y qué es lo que pienso alrededor de eso a lo largo de todos estos años en diferentes momentos, pero al mismo tiempo el comprometerme a trabajar en AMIA, seguir trabajando en AMIA, yo ya trabajaba en AMIA, y darle mucha más relevancia en el Centro de Documentación Mark Turkov que dirijo, a documentar todo aquello del atentado, pero también de la vida judía en la Argentina, de esa cosa terrible que pasó, pero también todo lo que los inmigrantes judíos construyeron y seguimos haciendo acá en la Argentina. Sin lugar a dudas, no me imaginé, por supuesto, lo que fue el atentado a la AMIA. Siempre menciono la frase que me dijo mi mamá y la circunstancia en la cual me hizo reflexionar una y otra vez y marcó también para mí algo muy importante, porque ya inmediatamente después del momento del atentado, pocas horas después y al día siguiente y los días siguientes, me entrevistaban y me preguntaban, estaban muchos periodistas en la puerta del edificio de Ayacucho, donde se había reunido, se había constituido, digamos, el lugar de atención a los familiares que venían a buscar información y todo lo demás, y subtitularon en el zócalo de esa entrevista "Sobreviviente a la AMIA". Y la frase de mi mamá cuando me vio fue: nunca me imaginé que a una hija mía la iban a tener que llamar sobreviviente de un atentado antijudío. Ella estaba diciendo con eso que su generación, que pasó la Shoah, que vio hasta dónde llega el odio de personas que atentan contra otras personas y maquinan con todo detalle cómo matarlas más eficientemente, cómo eso se convirtió en una industria del odio y la discriminación, pensó que como eso terminó y como después hubo lo que hubo en términos de creación de Naciones Unidas, que iba a tratar de que las naciones se tengan en cuenta y eso nunca más vaya a suceder, o la creencia de que el ser humano iba a entender hacia dónde se había llegado y se iba a comprometer con los derechos humanos y todo lo que eso se creó a raíz de lo que sucedió en la época del Holocausto, y que las sociedades y las personas iban a ser mejores, lo que estaba diciendo es: se me fue mi idea de que a ella, ¿no? De que iba a haber un mundo mejor sin odios. Así que para mí también eso significó el compromiso con, desde donde uno puede, con mostrar la otra cara del ser humano, la posibilidad de entender que las diferencias suman y no restan, que el ser partícipe de algo que constitutivamente le da identidad a una persona, o porque la elige, o porque la forma en que quiere vivir, el lugar donde nació, donde está, no puede ser el elemento que genere un odio tal de llegar a pensar que destruyendo al otro es la única forma de vivir. Y eso trato de llevarlo a la práctica, de compartirlo, de trabajarlo, de difundirlo. Entonces esas son
cosas que para mí resultaron como muy importantes como motor de vida.